El sol de la tarde brillaba sin piedad sobre el puente Riverside Memorial, cuando el Bugatti Chiron, de $400,000 de Alexander Pemberton, rugía por la carretera elevada a las 4:47 p.m. Abajo, el río Hudson brillaba como diamantes esparcidos, 37 pisos por debajo de la maravilla de la ingeniería que conectaba el distrito financiero de Manhattan con las torres corporativas de Nueva Jersey. Alexander agarró el volante con sus manos cuidadas, y su reloj Patek Philippe de $12,000 reflejó la luz cuando volvió a mirar la hora. La reunión de emergencia de la junta directiva de Pemberton Industries se había alargado. Los accionistas estaban cada vez más nerviosos por el contrato de infraestructura de $2.800 millones que la empresa tenía con el Estado, el mayor proyecto de ingeniería civil de la historia de Nueva York. El imperio de la construcción de Alexander había construido la mitad del horizonte de Manhattan, pero un proyecto fallido podía destruir todo lo que su familia había construido a lo largo de 3 generaciones. Su teléfono vibró con otra llamada urgente de su director financiero. El identificador de llamadas mostraba Richard, urgente, por 5ª vez en 10 minutos. Alexander dejó que saltara el buzón de voz. Cualquier crisis que se estuviera gestando podía esperar hasta que llegara al helipuerto, donde su helicóptero privado lo llevaría a la finca de los Hamptons para pasar el fin de semana. El motor del Bugatti zumbaba con precisión suiza mientras se acercaba al punto medio del puente, el punto de mayor tensión estructural, donde 120 metros de acero suspendido soportaban el peso de miles de vehículos al día. El tráfico de la tarde era intenso, pero fluía con normalidad. Un río de metal caro que fluía por uno de los puentes colgantes más sofisticados de Estados Unidos. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que todo parecía perfecto hasta que alguien te advirtió de un peligro invisible? Pulsa el botón de suscribirse si alguna vez te has enfrentado a un momento que cambió tu perspectiva por completo, porque esta historia está a punto de mostrarte que la salvación puede venir de las fuentes más inesperadas. Fue entonces cuando la figura emergió de las sombras bajo la torre de soporte principal del puente. El hombre parecía haber salido arrastrándose de la pesadilla más oscura de la sociedad. Su cabello era un desastre enmarañado de gris y negro, con meses de suciedad entretejidos en cada mechón como un nido de pájaros construido a partir de la decadencia urbana. Su barba colgaba enredada y sucia, cubierta de restos de comida y manchas de sustancias imposibles de identificar. La chaqueta que llevaba, que quizá en su día fue un excedente militar verde, ahora tenía el color de las aguas residuales y la desesperación, y colgaba de su esquelético cuerpo como un sudario. Sus pies estaban envueltos en capas de cartón y cinta adhesiva, unos zapatos improvisados que habían caminado kilómetros y kilómetros de sueños rotos. Pero fue el olor lo que invadió el lujoso vehículo de Alexander cuando el hombre comenzó a agitar los brazos frenéticamente en la carretera. El hedor atravesó el sistema de climatización del Bugatti como un arma biológica, una sinfonía nauseabunda de carne humana sin lavar que había fermentado en sus propios aceites durante meses, orina rancia que había empapado tanto la tela que se había convertido en parte de la estructura molecular de la ropa, partículas de comida podrida atrapadas en el vello de la barba que se descomponían con el calor corporal como si fueran abono, aceite de motor y suciedad de la calle incrustada tan profundamente en la piel que parecía tatuada de forma permanente, y debajo de todo ello algo dulcemente pútrido que desencadenaba todos los reflejos primitivos de repulsión, haciendo que las gargantas se contrajeran involuntariamente y los estómagos se rebelaran contra el aire que se veían obligados a procesar. El olor parecía tener peso físico,
presionando contra el interior del coche como una nube tóxica que hacía llorar los ojos y que los pulmones rechazaran cada respiración. ¡Qué demonios! Alexander pisó el freno y sus asientos de cuero italiano de $5,000 lo lanzaron hacia adelante. «¡Quítate de la carretera, animal asqueroso!». El vagabundo, que se llamaba Robert, aunque nadie se había molestado en preguntárselo en 7 años, corrió directamente hacia la ventanilla del conductor de Alexander con movimientos desesperados y frenéticos. «Señor, señor, el puente se está derrumbando. Tiene que parar. Todo el mundo tiene que bajarse». «Dios mío». Alexander se apartó de la ventana y se tapó la nariz y la boca con la mano. El olor era insoportable incluso a través del cristal. «Seguridad, policía, ¿cómo ha llegado esta cosa a un puente tan importante?». Detrás de Alexander, otros conductores tocaban el claxon agresivamente y sus costosos vehículos retrocedían al detenerse bruscamente el tráfico. Una mujer en un Mercedes gritó al ver acercarse a Robert y cerró las puertas con llave, como si la indigencia fuera contagiosa. Robert presionó las manos contra la ventana de Alexander, dejando huellas mugrientas en el cristal antibalas. «Los cables de soporte están fallando. Llevo semanas observando las fracturas por tensión. El puente se va a derrumbar». «¡Estás loco!», gritó Alexander a través del cristal, con la voz quebrada por el asco y la rabia. «¡Aléjate de mi coche antes de que llame a la policía!». 2 agentes de seguridad del puente aparecieron desde la zona de la cabina de peaje, con el rostro ya retorcido por la repugnancia al llegarles el olor desde el otro lado de la carretera. El agente Davis se puso unos guantes de látex que llevaba en el cinturón con exagerada precaución. «Señor, aléjese del vehículo. Está bloqueando el tráfico en una vía principal». El doctor Robert Chen, antiguo miembro del Departamento de Ingeniería Civil y Medioambiental del MIT, que ahora dormía bajo los puentes y rebuscaba entre la basura para sobrevivir, levantó las manos, pero mantuvo la mirada fija en Alexander. «El puente está estructuralmente comprometido. Los cables de suspensión principales tienen fracturas por tensión que se han propagado más allá del umbral crítico». «¿Fracturas por tensión?», se rió el agente Williams con un sonido agudo y burlón. «Esta criatura cree que entiende de ingeniería de puentes. Señor, esta persona sufre claramente una grave enfermedad mental y abuso de sustancias». Alexander bajó la ventanilla lo justo para hablar, arrepintiéndose inmediatamente al intensificarse el olor. «¿Cuánto tiempo lleva este vagabundo acosando a los conductores? Esto es totalmente inaceptable». «Nos ocuparemos de esto inmediatamente, señor Pemberton», le aseguró el agente Davis, que reconoció al multimillonario por las fotos de los periódicos. «Señora, tiene que apartarse de la carretera ahora mismo». Cuando Robert intentó retroceder hacia la barandilla del puente para señalar los daños estructurales, Williams lo agarró del brazo con brutalidad. «He dicho que se aparte, amigo. No me complique las cosas». Robert se echó hacia atrás desesperadamente. «Por favor, mire los puntos de anclaje de los cables. Se puede ver el desgaste del metal a simple vista». La paciencia de Williams se evaporó al instante. Con un movimiento violento, giró a Robert y lo estrelló de cara contra el capó del Bugatti. El impacto le partió el labio a Robert y la sangre le corrió inmediatamente por la barbilla hasta manchar la impecable pintura blanca del coche. Las estrellas explotaron detrás de sus ojos como fuegos artificiales de agonía. Antes de que pudiera recuperarse, Davis le dio un rodillazo en la columna vertebral a Robert, sacándole todo el aire de los pulmones en un grito desesperado y ahogado. Le retorcieron los brazos a la espalda con brutalidad experta. Los hombros le gritaban en sus cavidades, mientras los tendones se estiraban más allá de sus límites. Las esposas metálicas se le clavaban en las muñecas.
apretadas lo suficiente como para cortarle completamente la circulación. El maletín de cartón de Robert cayó, y su contenido se derramó por el asfalto. Revistas de ingeniería, gráficos de análisis estructural, una calculadora sujeta con cinta aislante y fotografías de los puntos de tensión de los puentes que había estado documentando durante meses. «Deja de resistirte, o te dispararé con la pistola eléctrica», advirtió Davis, llevando la mano al arma que llevaba en el cinturón. La amenaza era totalmente real. Su dedo tocó el gatillo de la pistola eléctrica. Williams sacó el spray pimienta y lo sostuvo a pocos centímetros de la cara ensangrentada de Robert. «Tú eliges, loco. Vete tranquilamente o te llevarán inconsciente». Alexander observó la violencia con una mezcla de satisfacción y repugnancia. «Esta cosa está sangrando sobre mi coche. ¿Tienes idea de cuánto cuesta este vehículo? $400,000. Y ahora está contaminado con la sangre de un vagabundo». Una familia que viajaba en un todoterreno detrás de ellos había sacado sus teléfonos y estaba filmando el enfrentamiento, mientras sus hijos se apretujaban contra las ventanillas, fascinados y horrorizados. La madre cubrió los ojos de su hijo con la mano. «No mires eso, cariño. Algunas personas eligen vivir como animales». El agente Davis se acercó a Robert con una expresión de disgusto profesional en el rostro. «Esta criatura probablemente sea portadora de todas las enfermedades conocidas por la humanidad. Necesitaremos equipos de materiales peligrosos para descontaminar toda esta zona después de retirarla». Un hombre de negocios en un Tesla gritó desde su ventana: «No pueden controlar a la población sin techo. Pago impuestos para que los puentes estén a salvo de basura como esta». Robert luchó por hablar entre la sangre y el dolor. «Los cables del puente. Pueden ver el desgaste en el anclaje de la torre norte. Por favor, solo miren». «¡Basta!», explotó Alexander, con el rostro morado por la furia y el asco. «¿Tienen idea de lo que están haciendo? Estoy tratando de llegar a una reunión importante. Este puente transporta miles de vehículos todos los días. Ha sido inspeccionado por ingenieros profesionales con títulos reales de universidades reales». Su voz se quebró por la rabia agotada. «Y tú, sales arrastrándote de la cloaca en la que vives, oliendo a muerte, con aspecto de algo que debería estar en cuarentena. ¿Y quieres que creamos que entiendes de ingeniería estructural mejor que el Departamento de Transporte? ¿Mejor que los ingenieros certificados que han pasado años estudiando el diseño de puentes?». Señaló con gesto exagerado el aspecto de vagabundo de Robert. «Nos estás provocando delirios paranoicos sobre el colapso de las infraestructuras, probablemente porque las drogas que has consumido te han alejado por completo de la realidad. ¿Cómo te atreves a aterrorizar a los ciudadanos respetuosos con la ley con tus fantasías psicóticas?». Arrastraron a Robert hacia atrás, hacia la zona de mantenimiento de emergencia del puente, y sus zapatos improvisados rasparon y resbalaron por el asfalto, dejando marcas negras en la impoluta calzada. Su maletín de cartón se rompió por completo, esparciendo años de cuidadosa documentación estructural que los coches que pasaban pisotearon inmediatamente, destruyendo meses de pruebas que había recopilado minuciosamente. «¡Esperen!», jadeó Robert entre sangre y agonía. «La torre norte. Miren el punto de fijación del cable, indicadores de fatiga del metal, concentración de tensiones». El agente Williams le dio una bofetada con la mano abierta. «Cállate. Nadie quiere oír tus locas teorías». Cuando llegaron al cobertizo de mantenimiento, los hombros de Robert le dolían profundamente, un dolor que duraría semanas. Su labio partido seguía sangrando por el cuello y el pecho. Se le estaban formando moretones nuevos donde los agentes le habían agarrado y retorcido. Pero peor que el dolor físico era la aplastante constatación de que, una vez más, sus advertencias serían ignoradas mientras la vida de las personas seguía en peligro.
La puerta del cobertizo de mantenimiento se cerró de golpe en la maltrecha cara de Robert, dejándolo esposado a una silla metálica, mientras el Bugatti de Alexander continuaba cruzando el puente, llevando a su despreocupado pasajero por una estructura que se desmoronaba lentamente con cada vehículo que pasaba. Alexander volvió a mirar su reloj. Eran las 5:12 p.m. El helicóptero estaría esperando y la finca de fin de semana le prometía champán y la posibilidad de olvidar lo desagradable que era tratar con la escoria de la sociedad. Aceleró ligeramente, ansioso por alejarse de aquel repugnante encuentro. Lo que Alexander no sabía era que Robert no se había equivocado. Durante 7 años, desde que perdió su cátedra en el MIT, su casa, su familia y su identidad por una adicción al juego que destruyó todo por lo que había trabajado, Robert había estado viviendo bajo varios puentes de la ciudad. Pero sus conocimientos de ingeniería seguían siendo tan precisos como el acero quirúrgico, y había estado documentando el deterioro estructural que el Departamento de Transporte había pasado por alto o había decidido ignorar. El puente Riverside Memorial estaba muriendo, cable a cable, perno a perno. La estructura de 40 años de antigüedad estaba sucumbiendo a la fatiga del metal, que el ojo entrenado de Robert podía diagnosticar desde el nivel del suelo. Las fracturas por tensión sobre las que había intentado advertir no eran teóricas, sino visibles, medibles y en progresión hacia un fallo catastrófico. En aproximadamente 18 minutos, durante la hora punta de la tarde, el cable de suspensión principal de la torre norte se rompería. El puente se derrumbaría en el río Hudson con más de 300 vehículos en su tramo. Y Alexander Pemberton, convencido de que acababa de presenciar la eliminación de un lunático peligroso, siguió conduciendo hacia el punto de no retorno. Robert estaba sentado esposado en el cobertizo de mantenimiento, con los hombros doloridos por la brutal detención. A través de la pequeña ventana podía ver el interminable flujo de vehículos que cruzaban el puente, familias que regresaban a casa, trabajadores que terminaban sus turnos, niños en autobuses escolares, todos ellos sin saber que circulaban por una estructura que estaba a pocos minutos de sufrir un fallo catastrófico. La mayoría de las personas sin hogar se habrían rendido, habrían aceptado que la sociedad los había tachado de locos y peligrosos, que sus voces nunca serían escuchadas por encima del rugido del tráfico y el progreso. Pero Robert no podía olvidar las ecuaciones matemáticas que regían la ingeniería estructural. No podía dejar de ver los cálculos de tensión que predecían el desastre. Hace 7 años, era el doctor Robert Chen, el profesor titular más joven del MIT en ingeniería estructural. Su investigación sobre la dinámica de los puentes había influido en proyectos de infraestructura en 3 continentes, pero la adicción al juego lo había consumido todo: su salario, su casa, su matrimonio, su reputación. Cuando buscó ayuda, su esposa se había ido con su hija, la universidad lo había despedido y sus credenciales profesionales no significaban nada. Desde entonces, las calles habían sido su hogar, pero los puentes seguían siendo su especialidad. Había pasado años viviendo bajo ellos, estudiándolos desde ángulos que ningún inspector oficial había considerado jamás. Conocía el lenguaje secreto de la fatiga del metal, las sutiles canciones que cantaban los cables cuando se acercaban a su punto de ruptura. El puente Riverside Memorial llevaba meses cantando una canción de muerte. La cerradura del cobertizo de mantenimiento era vieja, corroída por años de aire salino del río que discurría debajo. Robert había aprendido muchas habilidades de supervivencia durante sus años como vagabundo, incluyendo técnicas básicas para forzar cerraduras en edificios abandonados durante las tormentas invernales. 3 minutos más tarde se había liberado de las esposas y del confinamiento. Esta vez les haría escuchar.
Robert salió del cobertizo de mantenimiento como un fantasma que acechaba su antigua vida. Su instinto de ingeniero lo guió hacia la torre norte del puente, donde los elementos estructurales más críticos estaban ocultos a la vista casual, pero visibles para alguien que supiera dónde mirar. El punto de anclaje del cable de suspensión principal se encontraba en una zona restringida debajo de la calzada, a la que solo se podía acceder a través de trampillas de mantenimiento que la mayoría de la gente nunca notaba. Robert había estado documentando esta zona durante meses, fotografiando el progresivo deterioro con una cámara desechable que había comprado con el dinero de las botellas recicladas. Sacó su posesión más preciada, una funda impermeable que contenía la cámara y meses de pruebas fotográficas. Las imágenes contaban una historia espeluznante, fracturas por tensión que se propagaban a través de los cables críticos, patrones de pernos que mostraban fatiga del metal, puntos de anclaje donde décadas de carga de viento y ciclos térmicos habían empujado al acero más allá de sus límites elásticos. Pero más que las fotografías, Robert podía oír lo que el puente le decía. Cada ráfaga de viento, cada camión pesado que cruzaba el puente, cada oscilación causada por las cargas del tráfico, todo ello se traducía en fuerzas y frecuencias que su mente de ingeniero calculaba automáticamente. El puente gritaba, su muerte era inminente. Empezó a subir por la escalera de mantenimiento hacia la calzada con la intención de detener el tráfico directamente, pero el agente Davis lo vio desde la cabina de peaje. «¡El vagabundo ha escapado!», gritó Davis por la radio. «A todas las unidades, hay un vagabundo suelto en la infraestructura del puente. Considérenlo peligroso e inestable». Esta vez, la respuesta fue inmediata y abrumadora. Pero Robert tenía las pruebas que necesitaban ver. La inspectora jefe Margaret Hawthorne, del Departamento de Transporte de Nueva York, llegó al puente Riverside Memorial a las 17:24, tras recibir llamadas urgentes sobre un indigente peligroso que profería amenazas terroristas sobre el colapso de la infraestructura. A sus 55 años, llevaba 23 gestionando inspecciones de seguridad de puentes, pero la escena que se encontró en la zona de mantenimiento la dejó helada. Robert estaba sentado de nuevo esposado a una silla, con la cara hinchada por la segunda paliza y la sangre aún goteando de los nuevos cortes en la frente. La seguridad del puente había vuelto a utilizar una fuerza excesiva, dejándolo apenas consciente. Pero algo en su aspecto maltrecho le trajo un recuerdo que no conseguía situar. ¿De qué se acusa exactamente a este hombre?, exigió la inspectora Hawthorne, con una autoridad que atravesaba el caos como un cable de acero. «Terrorista sin hogar que amenaza con derrumbar el puente», informó el oficial Williams. «Afirma tener conocimientos de ingeniería y estaba entrando sin autorización en zonas estructurales restringidas. Dice que el puente va a sufrir un colapso catastrófico». La inspectora Hawthorne estudió el rostro de Robert con más atención. A pesar de los moretones, la sangre y las capas de suciedad de la calle, algo familiar se escondía bajo su aspecto de vagabundo. La forma en que mantenía la cabeza, la inteligencia aún visible en sus ojos hinchados, le recordaba a alguien de sus días en la escuela de ingeniería. «¿Cómo te llamas?», le preguntó en voz baja. Robert levantó la cabeza con considerable esfuerzo. «Dr. Robert Chen, MIT, promoción de 1998, especializado en dinámica estructural e ingeniería de puentes». Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra tenía el peso de las credenciales perdidas y la experiencia enterrada. El nombre impactó a la inspectora Hawthorne como un rayo. «Robert Chen, usted publicó el estudio definitivo sobre las oscilaciones de los puentes atirantados bajo la carga del viento. Utilicé su investigación para mi tesis de máster sobre la remodelación del puente de Manhattan». Al mirar ahora a Robert,
limpio, se revelaba el brillante ingeniero que había sido. Era imposible creer que se tratara de la misma persona que había revolucionado el análisis de la seguridad de los puentes. Pulsa el botón Me gusta y suscríbete si crees que todo el mundo merece una segunda oportunidad para recuperar su dignidad, porque esta transformación no ha hecho más que empezar. La multitud de personal de seguridad y trabajadores del transporte se quedó en silencio. El doctor Chen había sido una leyenda en los círculos de ingeniería estructural antes de su misteriosa desaparición de la vida académica hace 7 años. Pero este hombre destrozado y esposado no podía ser ese brillante investigador. «Demuéstralo», dijo el inspector Hawthorne en voz baja. Robert la miró directamente a los ojos, en los que aún se reflejaba la precisión de la ingeniería. «Tu tesis sobre los factores de amplificación dinámica en los sistemas de puentes colgantes. En la página 83 citas mi trabajo sobre los coeficientes de amortiguación de las oscilaciones de los cables. El rango de frecuencia crítica era de 0,2 a 0,8 Hz, ajustado a la tensión del cable y a los factores ambientales». La inspectora Hawthorne abrió mucho los ojos. Solo alguien que conociera a fondo su investigación de posgrado podría saber esos detalles técnicos específicos. «Dios mío, ¿realmente eres tú?». Se volvió hacia los agentes de seguridad con furia volcánica. «Quítenle las esposas inmediatamente. Acaban de agredir a uno de los ingenieros estructurales más respetados del país». «Pero es un vagabundo», protestó Davis. «Miren en qué estado se encuentra». «No me importa si vive en la luna», espetó la inspectora Hawthorne. «Quítele las esposas ahora mismo o tendrá que explicar al departamento de transporte por qué ha maltratado a un ingeniero profesional». Le quitaron las esposas. Robert se frotó las muñecas, haciendo una mueca de dolor al recuperar la circulación con un doloroso hormigueo. La voz de la inspectora Hawthorne se suavizó con auténtica preocupación. «Robert, ¿qué te ha pasado? La comunidad de ingenieros pensaba que habías muerto». «Debería haber muerto», susurró Robert, con la voz hueca por años de culpa y vergüenza. «El juego lo destruyó todo. Perdí mi trabajo, mi familia, mi hogar. Desde entonces vivo bajo los puentes». Levantó la vista con ojos atormentados. «Pero ahora mismo este puente está a punto de derrumbarse y yo soy el único que puede demostrarlo». La expresión de la inspectora Hawthorne pasó de la compasión a la alarma profesional. «¿Qué quiere decir con derrumbarse?». Robert le mostró la maleta impermeable que contenía meses de documentación fotográfica. «Fallo del cable de suspensión principal en el punto de anclaje de la torre norte. La fatiga del metal ha superado el umbral crítico. Calculo que nos quedan menos de 15 minutos antes de que se produzca un fallo estructural catastrófico». Mientras la inspectora Hawthorne examinaba las fotografías, su rostro palideció. Reconoció los indicadores visuales de concentración de tensiones y grietas por fatiga que Robert había documentado con metódica precisión. «Dios mío», susurró, «¿cuánto tiempo lleva vigilando esto?». «7 meses. He estado viviendo bajo el tramo de aproximación, documentando la progresión del daño por fatiga. La velocidad de crecimiento de las grietas se aceleró significativamente después de la tormenta del mes pasado». La inspectora Hawthorne ya estaba consultando los registros de inspección estructural del puente en su tableta. Los informes oficiales mostraban un mantenimiento rutinario y patrones de desgaste normales, nada que indicara un fallo inminente. «La última inspección fue hace 3 meses», dijo ella, revisando los datos. «Todo pasó la inspección visual». «No miraron en los lugares correctos», respondió Robert. «Los puntos críticos de fallo están ocultos en las cámaras de anclaje, áreas que requieren acceso y conocimientos especializados
para inspeccionarlas adecuadamente. Señaló fotografías específicas que mostraban grietas finas en los hilos de los cables. Cada una de ellas representa miles de ciclos de carga. El daño acumulado sigue la regla de Miner para la acumulación de fatiga. Estamos al 98% de la vida útil de la estructura. El teléfono de la inspectora Hawthorne vibró con una actualización del tráfico. Puente al máximo de su capacidad. Pico de carga en la hora punta de la tarde. 347 vehículos actualmente en el puente. «Se nos acaba el tiempo», dijo ella, de pie con sombría determinación. «¿Puede mostrarme directamente las zonas críticas?» Robert asintió con la cabeza hacia la superestructura del puente. «Torre Norte, cámara de anclaje de cables». Necesitará equipo de acceso estructural, pero el daño es visible una vez que sabe dónde mirar. ¿Y si se equivoca? Robert la miró a los ojos con desesperada honestidad. «Entonces me entregaré por hacer amenazas terroristas y nunca volveré a hablar de ingeniería. Pero no me equivoco. Este puente va a caer y 300 familias están a punto de morir a menos que alguien detenga el tráfico inmediatamente». La inspectora Hawthorne tomó una decisión. «Williams, acompaña al doctor. Echen al cobertizo de herramientas. Haz que se asee, dale el equipo de seguridad adecuado y tráele un café. Está a punto de ayudarnos a evitar un fallo catastrófico de las infraestructuras». «Pero señora, es un vagabundo». «Es ingeniero», interrumpió la inspectora Hawthorne con voz firme, «y ahora mismo puede que sea la única persona que puede salvar cientos de vidas». Las instalaciones de respuesta a emergencias del Departamento de Transporte contaban con duchas industriales, monos limpios y equipo de seguridad para los equipos de mantenimiento de puentes. Robert se puso bajo el agua hirviendo por primera vez en semanas, viendo cómo años de suciedad y vergüenza se desvanecían por el desagüe como desesperación líquida. Cuando salió 20 minutos más tarde, bien afeitado y vestido, con el equipo de seguridad del Departamento de Transporte, la transformación era milagrosa. El vagabundo sin hogar había desaparecido, sustituido por un ingeniero cansado pero decidido, cuyos ojos ardían con determinación profesional. Sus manos, ahora limpias, seguían moviéndose con la precisión y la confianza de alguien que en su día había diseñado estructuras que sostenían millones de vidas. El inspector Hawthorne le entregó una taza de café humeante y una tarjeta de identificación temporal en la que se leía «Dr. R. Chen, consultor estructural. ¿Te sientes preparado para esto?». Robert sorbió el café, cuya calidez se extendió por su pecho como una esperanza reavivada. «¿Cuánto tiempo tenemos?». «Según tus cálculos, quizá 10 minutos». «He solicitado el cierre de emergencia del puente, pero eso requiere la autorización de varias agencias. La política y la burocracia se mueven lentamente». Se apresuraron hacia el punto de acceso de la torre norte del puente, donde un equipo especializado permitía inspeccionar los sistemas de anclaje de los cables principales. A través de las ventanas de la torre podían ver el interminable flujo de vehículos que seguían cruzando el puente, familias que no sabían que estaban conduciendo sobre una estructura al borde de un fallo catastrófico. «¿Cómo convencemos a la gente para que detenga el tráfico sin causar pánico?», preguntó Robert. «No lo hacemos», respondió la inspectora Hawthorne con severidad. «Primero demostramos el peligro y luego evacuamos». Activó su código de acceso maestro para entrar en la cámara de anclaje de los cables de la torre. El espacio era estrecho y estaba lleno de enormes componentes de acero que transferían la carga del puente desde los cables de suspensión a los cimientos de hormigón. La mayor parte parecía normal para ojos inexpertos, pero Robert vio la verdad de inmediato. «Ahí», dijo, señalando unas finas grietas en los hilos del cable principal que se habían propagado por el 60% de las fibras que soportaban la carga.
Y ahí, indicando los agujeros de los pernos que se habían alargado por la carga cíclica. El anclaje se está desprendiendo poco a poco con cada vehículo que pasa. La inspectora Hawthorne examinó las zonas con su linterna y su formación en ingeniería le permitió reconocer los sutiles signos que Robert había identificado. Dios mío, ¿cómo es posible que nuestros inspectores no se hayan dado cuenta? Buscaron daños evidentes, corrosión, tornillos rotos, componentes faltantes. Esto es una falla por fatiga que avanza de forma invisible hasta alcanzar un umbral crítico. Como para enfatizar su argumento, un camión pesado pasó por encima, haciendo que todo el sistema de anclaje vibrara ligeramente. Varios cables emitieron pequeños chasquidos al romperse más fibras bajo la carga. «Tenemos que evacuar inmediatamente», dijo la inspectora Hawthorne, sacando su radio de emergencia. «A todas las unidades». Aquí la inspectora jefe Hawthorne. Cierren inmediatamente el puente Riverside Memorial al tráfico. Emergencia estructural. Amenaza de colapso inminente. La radio crepitó con confusión y resistencia. «Señora, eso requiere la autorización del alcalde para el cierre de emergencia». «Yo le doy esa autorización», gritó ella. «Cierren el puente ahora». Pero la burocracia se movía con lentitud, mientras que la física avanzaba a la velocidad del desastre. La respuesta por radio fue inmediata. «Inspector jefe, estamos recibiendo resistencia por parte del control de tráfico. El cierre del puente requiere la aprobación del Departamento de Gestión de Emergencias. Se estima que la autorización tardará 30 minutos». «No tenemos 30 minutos», dijo Robert, viendo cómo más fibras del cable fallaban con cada camión que pasaba. «Mira los medidores de tensión. Estamos en una carga crítica». La inspectora Hawthorne ya estaba al teléfono, llamando a todos los contactos de emergencia de su agenda. Pero el sistema estaba diseñado para la deliberación, no para la acción inmediata. Cada llamada requería una explicación, una justificación. Papeleo. Fue entonces cuando el Bugatti de Alexander Pemberton apareció en las cámaras de vigilancia del puente, acercándose al tramo central a gran velocidad. «Ese coche», dijo Robert, reconociendo el distintivo vehículo blanco. El conductor se negó a escuchar antes. «Hay que avisarle». La inspectora Hawthorne miró las cámaras de tráfico que mostraban cientos de vehículos en el tramo. «No podemos salvar a todos individualmente. Necesitamos un cierre de todo el sistema». Pero Robert ya se dirigía hacia la cabina de comunicaciones de emergencia. Si no podía detener todo el tráfico, al menos podía intentar salvar al hombre que lo había tachado de vagabundo loco. Activó el sistema de transmisión de emergencia del puente y su voz resonó a través de docenas de altavoces. «Atención a todos los vehículos que se encuentran en el puente Riverside Memorial. Esta estructura está sufriendo un fallo crítico. Salgan inmediatamente. Esto no es un simulacro». La respuesta fue un caos inmediato. Algunos conductores aceleraron, tratando de llegar rápidamente al otro lado. Otros se detuvieron por completo, creando atascos que impedían la evacuación. Algunos vehículos dieron la vuelta, lo que aumentó la confusión. Alexander, al escuchar el anuncio en su Bugatti, pensó inicialmente que se trataba de una broma o una amenaza terrorista, pero algo en la voz le resultaba familiar. Era el mismo vagabundo que había intentado advertirle antes. En ese momento se rompió el primer cable. El sonido fue como un disparo amplificado a través de una catedral. Toda la cubierta del puente se sacudió al redistribuirse la carga entre los cables restantes, lo que provocó que los vehículos rebotaran y los conductores entraran en pánico. Los cálculos de Robert habían sido precisos. El fallo catastrófico estaba comenzando exactamente como había predicho su análisis de ingeniería. Alexander sintió que su Bugatti se hundía varios centímetros al ceder el puente. La suspensión del lujoso vehículo no pudo absorber el movimiento repentino,
y su taza de café salió volando por el interior, manchando los asientos de cuero de $5,000. —¿Qué demonios? —exclamó, dándose cuenta de que, después de todo, las advertencias del vagabundo no habían sido delirios. Pulsa suscribirse si crees en la responsabilidad. Dale a me gusta si crees que la experiencia debe respetarse independientemente de las circunstancias y comenta tus opiniones a continuación. ¿Alguna vez has descartado a alguien que resultó tener razón? Porque el capítulo final está a punto de revelar el verdadero coste de ignorar la sabiduría oculta. La radio del inspector Hawthorne crepitaba con informes de emergencia. Comando de la torre. Tenemos confirmación visual del fallo del cable. Varios hilos se han roto en el anclaje norte. Robert ya estaba calculando la redistribución de la carga en su cabeza. Los cables restantes están soportando ahora el 140% de la carga de diseño. Quizás tengamos 2 minutos antes de que el fallo progresivo derribe todo el tramo. La evacuación, que debería haber sido sistemática, se convirtió en un caos desesperado cuando el puente comenzó su agonía. El segundo fallo del cable se produjo 90 segundos después, lo que provocó una onda de choque en el tablero del puente que destrozó las ventanas de los edificios cercanos. Todo el tramo central se hundió otro 30 centímetros, creando un hundimiento visible que hizo que los equipos de noticias nacionales se apresuraran a obtener imágenes aéreas del desastre que se estaba desarrollando. Robert y la inspectora Hawthorne observaban desde la torre cómo los vehículos se dispersaban como insectos, algunos logrando ponerse a salvo, mientras otros quedaban atrapados en medio de la estructura que se derrumbaba. La belleza matemática del fallo progresivo era aterradora de presenciar. Cada cable roto transfería su carga a los vecinos hasta que estos también excedían su capacidad y se rompían en secuencia. —¿Cuántas personas quedan aún en el tramo? —preguntó la inspectora Hawthorne con la voz tensa por el miedo. —Aproximadamente 40 vehículos, según el recuento de las cámaras. Quizás 150 personas en total. El Bugatti de Alexander estaba entre ellos, atrapado en el tráfico cerca del centro del puente, donde el fallo estructural era más grave. A través del teleobjetivo de la torre, pudieron verlo de pie junto a su coche, y finalmente comprendieron que el vagabundo al que habían tachado de lunático había estado tratando de salvarle la vida. La respuesta de emergencia fue masiva, pero tardía. Las lanchas de rescate del departamento de bomberos se posicionaron en el río Hudson, debajo. Los equipos médicos de los helicópteros sobrevolaban la zona. Los equipos de noticias transmitían en vivo lo que los expertos en ingeniería llamaban el desastre de infraestructura más predecible en la historia de Estados Unidos. Pero todo el equipo de emergencia del mundo no podía revertir las leyes de la física una vez que el fallo estructural había llegado a un punto sin retorno. El teléfono de Robert, el inspector Hawthorne, le había dado un dispositivo de contacto de emergencia temporal. Vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. «Soy Alexander Pemberton. Le debo una disculpa. Intentó advertirme. Gracias por intentar salvarnos». Robert miró a través del teleobjetivo a Alexander, que estaba ayudando a los pasajeros ancianos a evacuar un autobús averiado cerca de su coche. El multimillonario había pasado de despreciar a un vagabundo, como si fuera basura subhumana, a arriesgar su propia seguridad para ayudar a unos desconocidos. Las crisis tienen la capacidad de revelar el carácter de las personas. El tercer fallo en los cables provocó un colapso progresivo total. El puente Riverside Memorial, que había transportado a millones de vehículos de forma segura a través del río Hudson durante 40 años, finalmente sucumbió a la fatiga del metal que Robert había estado documentando durante meses.
El tramo central cayó al río por secciones, arrastrando consigo a 17 vehículos. El número de víctimas mortales podría haber sido catastrófico. Más de 300 personas si se hubieran ignorado por completo las advertencias de Robert. En cambio, su desesperada intervención salvó aproximadamente 280 vidas. Aunque la pérdida de una sola vida supuso un fracaso personal para el ingeniero que se había esforzado tanto por advertir a todo el mundo. El Bugatti de Alexander cayó al río con el tramo que se derrumbó. Pero Alexander sobrevivió, rescatado del agua por los equipos de salvamento de la Guardia Costera que se habían posicionado basándose en las precisas predicciones de Robert sobre el momento y el lugar del fallo. La investigación posterior revelaría fallos sistemáticos en las inspecciones, retrasos burocráticos y presiones políticas que habían mantenido abierto un puente peligroso, a pesar de las crecientes pruebas de problemas estructurales. La documentación de Robert sobre las personas sin hogar resultó ser más precisa que los informes oficiales de ingeniería, que se habían visto influidos por restricciones presupuestarias y consideraciones políticas. 6 meses después del derrumbe del puente Riverside Memorial, el doctor Robert Chen se encontraba en su nueva oficina de la Administración Federal de Carreteras, contemplando cómo el amanecer pintaba el horizonte de Washington, D.C., con tonos de esperanza y posibilidad. Su escritorio estaba cubierto de informes de análisis estructural, puentes envejecidos en todo Estados Unidos que necesitaban atención inmediata antes de que siguieran los pasos del Riverside Memorial y sufrieran un fallo catastrófico. El Departamento de Transporte había creado un nuevo puesto específicamente para él, Inspector Jefe de Infraestructuras Críticas. Su perspectiva única, al haber experimentado fallos estructurales desde ambos lados de la ecuación de la ingeniería, lo convertía en una persona invaluable para identificar y abordar las deficiencias de los puentes antes de que alcanzaran el nivel de catástrofe pública. Alexander Pemberton había sido fundamental en la resurrección profesional de Robert. Su empresa constructora había donado $10 millones para crear el Instituto Chen para la seguridad de las infraestructuras, dedicado a la supervisión avanzada de puentes y al análisis predictivo de fallos. El instituto funcionaba según el principio de que la experiencia en ingeniería no debía descartarse por circunstancias personales o estatus social. Gracias por salvarme la vida cuando todos pensaban que solo eras un loco sin techo, había escrito Alexander en una carta que ahora estaba enmarcada en el escritorio de Robert. Me enseñaste que la sabiduría no requiere riqueza y que las personas que la sociedad descarta pueden ser las que tienen los mensajes más importantes. La carta estaba junto a las credenciales profesionales restauradas de Robert, un largo proceso que había requerido el apoyo de docenas de colegas que recordaban su brillantez como ingeniero antes de que la adicción al juego destruyera su carrera. La Junta de Licencias había concluido finalmente que sus 7 años de sobriedad, incluso mientras era vagabundo, y su intervención para salvar vidas, demostraban su rehabilitación y competencia profesional. La inspectora Margaret Hawthorne había sido ascendida a subsecretaria de Transporte, en parte gracias a su gestión de la crisis del puente. Había implementado el Protocolo Chen, supervisión estructural obligatoria de los puentes antiguos, análisis predictivo de fallos y revisión sistemática de las infraestructuras que se habían aplazado por motivos presupuestarios. Las revistas de ingeniería lo llamaban Protocolo Robert Chen, aunque Robert prefería considerarlo simplemente como la aplicación de un análisis de ingeniería adecuado, independientemente de las presiones políticas o las restricciones presupuestarias. La investigación del Congreso sobre el derrumbe del puente Riverside Memorial
Fue noticia en todas las comunidades de ingenieros del país. Las audiencias revelaron fallos sistemáticos en las inspecciones, presiones políticas para mantener abiertas infraestructuras peligrosas y retrasos burocráticos que habían priorizado el ahorro presupuestario sobre la seguridad pública. Robert testificó durante 12 horas a lo largo de 3 días, y su experiencia en ingeniería estructural proporcionó pruebas irrefutables de negligencia institucional. El Congreso vio las imágenes de vídeo en las que se ignoraban sus advertencias, escuchó el testimonio de las familias que habían perdido a sus seres queridos en el derrumbe y revisó su documentación que demostraba que el fallo era previsible y evitable. El informe final fue condenatorio. El derrumbe del puente Riverside Memorial fue el resultado de la falta de atención institucional a las advertencias de los ingenieros, el rechazo sistemático de los análisis de los expertos y la priorización de las consideraciones políticas sobre la seguridad pública. Varios funcionarios fueron despedidos del Departamento de Transporte. El contratista, encargado de la inspección del puente, perdió su certificación y se enfrentó a cargos penales por falsificar los informes de seguridad. Los cargos políticos que habían desestimado las recomendaciones de los ingenieros dimitieron en desgracia. Pero el verdadero cambio fue sistemático. El Congreso asignó $50.000 millones a la inspección y reparación de infraestructuras, con disposiciones específicas que exigían que se abordaran las cuestiones de ingeniería independientemente de las implicaciones presupuestarias. La enmienda Chen a la Ley de Seguridad de las Infraestructuras establecía que las advertencias técnicas no podían desestimarse basándose en las circunstancias personales de la persona que las planteaba. Robert encontró una sombría satisfacción en las reformas institucionales, pero siguió centrándose en la prevención más que en el castigo. Había creado una organización sin ánimo de lucro llamada Ingenieros Sin Hogar, dedicada a aprovechar la experiencia de profesionales sin hogar que habían sido descartados por la sociedad, pero que conservaban valiosos conocimientos técnicos. El lema de la organización provenía de la experiencia de Robert. La experiencia técnica no desaparece con las circunstancias personales. La sociedad descarta conocimientos valiosos cuando ignora las voces basándose en la apariencia, en lugar de en la competencia. 2 años después de la noche que lo cambió todo, Robert regresó al lugar donde antes se encontraba el puente Riverside Memorial. Se estaba construyendo un nuevo tramo, diseñado con sistemas de seguridad redundantes y tecnología de monitorización que evitarían el tipo de fallo que se había cobrado 17 vidas. Alexander Pemberton estaba a su lado, ambos con cascos de seguridad, mientras observaban a los equipos de construcción instalar sensores que proporcionarían monitorización estructural en tiempo real. El nuevo puente se llamaría Chen Memorial Bridge, en honor tanto a las víctimas del derrumbe como al ingeniero que había intentado evitarlo. El doctor Robert salvó cientos de vidas cuando todos pensaban que era solo un loco sin hogar, dijo Alexander a la multitud reunida de ingenieros, políticos y familias afectadas por la tragedia. Me enseñó que la experiencia merece respeto independientemente de las circunstancias personales y que las voces descartadas por la sociedad pueden contener nuestras advertencias más importantes. El Chen Memorial Bridge serviría tanto de infraestructura como de monumento, un recordatorio de que la competencia técnica trascendía el estatus social y que descartar las voces basándose en la apariencia en lugar del conocimiento podía tener consecuencias catastróficas. Robert también había vuelto a encontrar el amor. La doctora Sara Martínez, una ingeniera estructural que había participado en la investigación del derrumbe, se había convertido en su compañera tanto en lo profesional como en lo personal.
Se habían casado en una pequeña ceremonia 6 meses antes, con Alexander como padrino y el inspector Hawthorne oficiando la ceremonia civil. Su trabajo conjunto se expandió más allá de la seguridad de los puentes para abarcar una defensa más amplia de las infraestructuras. Habían creado una fundación que ofrecía rehabilitación profesional a personas sin hogar, reconociendo que la sociedad descartaba valiosos conocimientos cuando juzgaba a las personas por sus circunstancias en lugar de por su competencia. El lema de la fundación reflejaba el viaje de Robert. Todo profesional descartado tiene conocimientos que podrían salvar vidas. La seguridad de la sociedad depende de escuchar todas las voces, no solo las cómodas. En las noches tranquilas, Robert recorría los campamentos de personas sin hogar de Washington, D.C., ofreciendo asesoramiento técnico a personas que la sociedad había olvidado. Había aprendido a reconocer los signos de conocimientos ocultos entre los descartados, antiguos ingenieros, arquitectos, jefes de obra y profesionales técnicos cuyas vidas se habían descarrilado por la adicción, las enfermedades mentales, la catástrofe económica o, simplemente, una pérdida devastadora. Algunas noches se encontraba con otras personas sin hogar, con conocimientos cruciales de ingeniería que podían prevenir desastres. A diferencia de su propia experiencia, estas voces ahora eran escuchadas, respetadas y tenidas en cuenta. La comunidad de infraestructuras estaba aprendiendo poco a poco que la sabiduría no requería una dirección permanente ni un historial personal perfecto. Alexander visitaba la oficina de Robert cada pocos meses, normalmente para informarle sobre proyectos de construcción o historias sobre mejoras en las infraestructuras que habían evitado posibles desastres. Su experiencia cercana a la muerte lo había transformado de alguien que despreciaba a las personas sin hogar por considerarlas subhumanas a un defensor del reconocimiento de la experiencia donde quiera que existiera. «Me devolviste la vida», le dijo a Robert durante una de sus cenas habituales, «pero, más que eso, me enseñaste a evaluar los conocimientos de las personas en lugar de sus circunstancias. Esa es una perspectiva que ha cambiado mi forma de ver todo». El efecto dominó siguió extendiéndose. Las escuelas de ingeniería exigían ahora cursos de ética profesional que incluían la historia de Robert como ejemplo aleccionador y relato de redención. Las agencias de infraestructura de todo el país habían implementado protocolos para evaluar las advertencias técnicas independientemente de su fuente. Y lo más importante, la historia había cambiado la forma en que la sociedad veía a las personas sin hogar. La transformación de Robert, de vagabundo de puentes a autoridad en infraestructura, había desencadenado un debate nacional sobre los conocimientos ocultos entre las poblaciones más vulnerables de la sociedad. Una tarde, mientras Robert estaba en su oficina contemplando las luces de la nueva construcción del puente reflejadas en el río Potomac, pensó en el largo camino recorrido desde la desesperación hasta la redención. 7 años atrás había perdido todo por su adicción al juego y quería desaparecer por completo. Esa noche volvía a prevenir desastres de infraestructura, volvía a tener amor, volvía a tener un propósito. Su teléfono vibró con un mensaje de texto del inspector Hawthorne. «Emergencia en Seattle. Una mujer sin hogar afirma que las reformas antisísmicas del puente Aurora se instalaron incorrectamente. Dice que solía ser ingeniera sísmica. ¿Te suena?» Robert sonrió, cogió su abrigo y su kit de análisis estructural. «Voy para allá». Algunas batallas nunca terminaban, pero ahora contaba con un ejército de aliados que entendían que la experiencia en ingeniería tenía muchas caras y que las advertencias de seguridad se expresaban con muchas voces, incluidas aquellas que la sociedad prefería no escuchar. El ciclo de rescate y redención continuaba, un ingeniero olvidado tras otro.
¿Qué opinas de esta historia? Si estuvieras en la piel de Alexander, ¿habrías tenido el valor de escuchar a alguien a quien la sociedad había descartado por completo, especialmente cuando sus advertencias parecían imposibles? ¿Alguna vez te has encontrado con alguien cuya experiencia fue ignorada debido a sus circunstancias personales? Deja tus comentarios a continuación. Si esta historia te ha emocionado, inspirado o abierto los ojos a los conocimientos ocultos que nos rodean, pulsa el botón de suscribirse para ver más historias reales de redención y sabiduría ignorada. Pulsa el botón de me gusta si crees que los conocimientos técnicos deben respetarse independientemente de las circunstancias personales. Comparte esta historia con alguien que necesite oír que sus conocimientos son importantes, independientemente de la situación en la que se encuentre actualmente. ¿Desde dónde nos ves? Cuéntanoslo en los comentarios. Recuerda, cada persona sin hogar tiene una historia. Algunas de esas historias pueden contener conocimientos técnicos que podrían salvar miles de vidas, pero solo si estamos dispuestos a mirar más allá de las apariencias y escuchar con la mente en lugar de juzgar con nuestros prejuicios. Detrás de cada vagabundo puede haber un ingeniero, un médico, un profesor o un experto cuyos conocimientos podrían evitar la próxima catástrofe. Si tenemos la sabiduría de escuchar, tu experiencia sigue siendo importante.